Muy buenos días, amigos de PC Comando Estéreo. Bienvenidos a este su programa, Golpe a Golpe Sabatino, que ustedes saben se transmiten por estas redes sociales de la emisora del deporte en Panamá, PC Comando Estéreo. Les saluda a su amigo Francisco Cornejo, dándole gracias primero a Dios Todopoderoso por esta oportunidad de tenernos aquí. A la dirigencia de PC Comando Estéreo, que encabeza el distinguido amigo el licenciado Julio Espurúa, DJ Kevin Maravilla en los controles. Hoy tenemos un programa muy especial y estamos presentando a un amigo de muchísimos años, conocedor de deporte, coach de imagen, asesor de locución, mi amigo, mi hermano Galo Velázquez de hace muchísimos años. Es más, comenzamos en una emisora que ya no tiene vida comercial en Panamá, que se llamaba Radio Musical, con un buen amigo como Philly Ramos. Vera, Galo, bienvenido. Hablar de tu currículum profesional, tendríamos que pasar 3 programas hablando de ello, de lo muy bien preparado que estás. Queremos darte la bienvenida aquí a PC Comando Estéreo, a Golpe Sabatino. Y como bien dijimos, es una manera de iniciar un sábado hablando de recuerdos, hablando de buenas perspectivas que había en el boxeo panameño hace muchísimas décadas. Y hay un tremendo plato especial que es el mercadeo del boxeo desde sus inicios. ¿Quién inició el mercadeo y todo lo demás? Galo, bienvenido. Los micrófonos de PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino son tuyos. Oye, Francisco, gracias por invitarme. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el río? Desde la primera vez que transmitimos juntos, ¿te acuerdas? Así como no, sí. Fue a través de, como bien dije, Radio Musical. Sí. La pelea principal era Francisco Rocky Fernández con Bernardo Checa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? La primera. La primera vez que transmitimos juntos. Exactamente. Todavía. Que todavía en la promoción estuvo involucrado un señor que todavía está haciendo boxeo, Sergio González. Sergio el Mago González. Entonces, Bernardo Checa sufre un nocaut en el segundo asalto en esa pelea con Francisco Rocky Fernández. Fueron 3 asaltos feroces. Sí, exactamente. Entonces, de ese tiempo acá, fíjate que han pasado, como bien dijiste, sus buenas aguas, sus buenos soles, muchas buenas oportunidades de conocimiento, de aprendizaje, recuerdos hermosos. Y quién diría que hoy, te diría ya casi 45 años jóvenes, después, ¿eh? seguimos jóvenes, seguimos en el boxeo, seguimos en el deporte. Tú has logrado una especialización en una rama que no es cualquiera el que la domina, y yo de verdad que me alegro mucho, me da mucha congratulación, mucho orgullo en decir que eres mi amigo, porque has demostrado en cuanto a la asesoría de imagen, la asesoría de locución y la asesoría, dispensen ustedes, la asesoría del buen manejo ante los medios de comunicación de cualquier persona. Eso no lo hace cualquiera. Yo me siento de verdad muy privilegiado en tenerte aquí. Y hermano, este programa Golpe a Golpe Sabatino y PC Comando Estéreo son suyos. Golpe a Golpe Sabatino. Así es. Mira, yo toda mi vida me he debatido entre 2 grandes pasiones. Claro. Uno, la comunicación. Ajá. Me convertí en un investigador, un estudioso del mundo de la comunicación. Ajá. Es mi carrera actualmente. Claro. Y la otra, mi gran pasión, por supuesto, el boxeo. Claro, exactamente. Esa época en que nosotros comenzábamos, Francisco, sí. fue una época maravillosa. Sí. Porque era la época de las grandes peleas naturales de patio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Te acuerdas? Esa fue una, Bernardo Checa y Francisco Rocky Fernández. ¿Te acuerdas de Aquilino Asprilla contra Blandón, Carrasquilla? Contra Pinilla, contra Pedrosa, contra todo mundo. Exacto. Y tú sabes, los que vivimos en Gimnasio del Marañón. Así es. Nos acordamos, y la gente no sabe esto. La mayoría de esas peleas se fraguaban dentro del mismo Gimnasio del Marañón. Sí, señor.
Sí, la señor. mayoría de las peleas naturales Sí, salían señor. de grandes discusiones y debates. Sí, señor. Porque en ese Marañón siempre había como 500 personas. Sí, ¿cómo no? Era un ambiente tan extraordinario, Sí. entre periodistas, fanáticos, boxeadores, managers. Así es. Pero yo creo que cuando cerraron el gimnasio del Marañón, Sí. cerraron el alma del boxeo panameño. Totalmente. No nos volvimos a recuperar, Francisco. Sí, es más, de ese contagio que se daba en el gimnasio del Marañón, se iba hasta Colón a la cajetita de fósforo, el gimnasio Everardo Núñez de calle Sí, 4 sí, y sí. Avenida Central en Colón. Se daba lo mismo, o sea, porque salían peleas naturales. Es más, Sergio todavía tiene el récord de asistencia en la Arena Panama Brown en cuanto a dinero, con la pelea de dos personas que ya pasaron a mejor vida, como son Ulises Morales y Ricardo Loco Loco Bene. Todavía ese récord lo tiene Sergio González, no se lo ha roto nadie. A 3 y a 6 Balboa tenía más de $24,000 en entrada. Qué pelea más lindas. Lindísima. Entonces, todo eso salía de conversaciones. Entonces, Sergio, que toda la vida lo voy a respetar como un verdadero mago del boxeo. Exacto. Él sabe tomar de esas conversaciones lo más interesante, que es lo natural de las peleas. Sí. Y te las arma con una facilidad. Y un saludo, siempre nos Lo ve que no Sergio entiendo, González. Francisco, es ¿por qué eso se cayó? Ya no hay peleas naturales. Yo no me explico por qué este muchacho Mosquera, Ajá. el invisible, el científico, no han peleado entre ellos. Bueno, el científico peleó con Yerrel el Invisible Corrales mucho después. ¿Sí? No en el momento que hacían 130 libras, que era lo mejor. Okay. Ahora en 135 pelearon. Pero, ejemplo, hay una peleita natural que si el apoderado del último que voy a mencionar se puede dar. Ángel Betancourt contra Carlos el Gallero Rodríguez. Esa es una buena pelea, Sí, ¿verdad? claro que sí. Es natural. ¿Qué pesos son? Son 112 ambos. Lo que pasa es que en este momento ahora, Sí. los apoderados son muy dados a usar la lupa para ver con quién va a pelear su boxeador. En esos tiempos no. En esos tiempos tú lo retabas y si había el dinero, ellos iban. Eusebio Pedrosa, Rodolfo Bebe Francis, no hables de esa época. Rafael Ortega, Rigoberto Riasco. Ese era el Olimpo. Jorge Luján, Gilberto Momo Illueca. Lo que pasa Aquilino Asprilla, Alcibiades Blandón, bien es dijiste. que a estos muchachos, si no los fogueas desde el patio y Exactamente. los llevas a pelear títulos, los estás llevando al matadero, hermano. Claro que sí. Es más, Carlos el Gallero Rodríguez para mí tiene un solo problema. En 7 años nada más hecho 7 peleas. O sea que su apoderado, Jacobo Malca, al que estimo, con el que me llevo bien, con el que hay una muy buena relación, tiene que entender que la única forma que un boxeador fluya, que un boxeador se desarrolle es con actividad, peleando. Ajá. Ángel Betancourt en 2 años ha hecho 3 peleas más que el Gallero Rodríguez. Eso no es actividad. Claro que no es actividad, eso estás privando a un boxeador de mejorar, Sí. privando a un boxeador de exponerse ante buenas, porque se ha ganado buena gente. Ajá. Es más, el Gallero Rodríguez le ganó aquí a un mexicano en los Andes Mall, que se me escapa el nombre, dispense la fanaticada del boxeo que nos ve a través de PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino, dispensen, no retrotraigo el nombre de este mexicano, pero al Gallero Rodríguez lo buscaron para que perdiera. Y el Gallero Rodríguez volteó el marcador, ganó su pelea muy bien ganada, que es más, en esos tiempos se transmitía por Combate Space. Ajá. La pelea fue transmitida en vivo por Combate Space desde los Andes Mall y fue la pelea preliminar del año a 6 asaltos. Y créeme, Galo, de allí en adelante el Gallero se ha ganado el espacio que su apoderado no le da. Okay. O sea, muy cuidadoso, exige demasiado. Y un consejo, Jacobo: el boxeo, el deporte, es para que los atletas fluyan, los atletas se desarrollan, los atletas compitan. Si él no compite, en una sola palabra, hermanazo. Un piloto de avión tiene que tener horas de vuelo. Sí, señor.
Exacto. Un boxeador tiene que tener combates Sí. para que desarrolle, si no, es por gusto. Entonces, de ese tiempo acá, es la diferencia. Los apoderados en eso han cambiado muchísimo. Sí. Ejemplo, yo te puedo decir Alfredo Lane con Aquilino Asprilla, Alfredo Lane con Rafael Williams. No, hombre, Después de eso, Rodolfo Blaser, al que saludamos, que también nos, Pero nos una ve, pregunta, ¿esas peleas están grabadas? ¿Todavía existen? ¿Quién las tiene? deben estar grabadas, debes tenerlas lo mejor del boxeo. RPC, Televisión FRPC, tenía. claro, sí, porque es más, Canal 2 debe tener algún material, porque eran peleas naturales, es más. Sí. Por eso Rodolfo Blaser acepta todo lo que le vino a Alfredo Lane después, pero es que tuvo un bagaje aquí en Panamá interesantísimo. Pelearon entre los mejores. ¿Cómo no? Entre todos ellos. Durán el ñato Marcel. ¿Quién más te puedo decir? Es que tanta gente. Héctor Carrasquilla, Reinaldo Hormiguita Hidalgo. O sea, habían peleas naturales que te llenaban lo que hoy en día es la Arena Roberto Durán o el Gimnasio Nuevo Panamá. Ahora, qué lío que alguien lo llene. Y el problema es que mientras no hayan peleas naturales, tenemos que olvidarnos de tener otro campeón del mundo. Sí, señor. Muy triste y créeme que se está haciendo por parte de Sergio González y otros promotores como Diego Victoria, Víctor Roberto Durán Iglesias, hijo de Roberto Durán con Yo Felicidad lo escuché, Iglesias. está Brambry promoviendo. está haciendo lo suyo. También podemos mencionar a Ros Laguna de Moreno, de vez en cuando yo, pero no es eso, es que qué lío es concertar una pelea porque no hay boxeadores y los pocos que hay no quieren enfrentarse entre ellos mismos. O sea, hacer una pelea natural aquí en Panamá cuesta. Esa es una pelea que te acabo de decir, de Carlos el Gallero Rodríguez con Ángel Betancourt, naturalísima, pero ¿quién la monta? ¿Quién convence a Jacobo Malca de que hay que foguearlo? Y por el otro lado, del parte de Ángel Betancourt, su apoderado Carlos Roger, va donde sea, con quien sea y como sea. Tú que eres concertador, porque tú todavía haces boxeo, Sí. ahora te cuesta mucho más, me imagino, ¿verdad? Sí, como no. No es lo mismo que en esa época dorada que tú encontrabas un boxeador hasta debajo de las piedras. Exacto. Venía debajo de las piedras, lo traías, tenías que comprarle un par de botas nuevas para que se pusiera y ese señor hacía pelea. Ahí regresamos al Marañón de nuevo. Claro que sí, porque estaba entrenando en el gimnasio de Marañón, pero no estaba entrenado para enfrentar un combate. Exactamente. Pero sin embargo lo sacabas y su buena preparación en el gimnasio lo hacía meritorio a buenas peleas. Sí. Sí, exactamente. Hay muchos casos, muchos casos. Es más, ya ha desaparecido el Marañón, pero no la esencia. José La Calaca Córdoba, de Colón, que era pupilo de Sergio González. Ajá. El apoderado de Tito Mendoza, veragüense, Arturo Fábrega, Sí, también cómo veragüense. Arturo Fábrega lo buscó pensando que la Calaca Córdoba andaba por ahí suelto de madrina. Y como no lo veían tan metido en el gimnasio, buscaron la pelea para que fuera una escalera Ok. de Tito Mendoza. Y la escalera le partió la mandíbula en 3 pedazos. Y esas son las sorpresas que se daban cuando tenías un gimnasio y sabías lo que estabas haciendo. Entonces, Exacto. esas son las cosas. Mira, hay entrenadores ahora que no te usan una llanta, que no te pegan a la pera, no le pegan a la pera loca. Señores, y todo eso hay que hacerlo. Hay un señor que sabe negociar debajo de la mesa, pero dentro del gimnasio tiene de todo eso y le enseña a todos sus boxeadores eso. ¿Quién estamos hablando? Eddie Reynoso, el entrenador de Saúl El Canelo Álvarez, Sí. es un monstruo negociando debajo porque él busca todas las ventajas para su boxeador. Exactamente. Eso se sabe y lo tocaremos más adelante. Sí. Pero cuando está entrenando a alguien, él le enseña la llanta, el hilo, la pera loca. Oye, los aparatos esos que son de estiramiento, todos los tiene en su gimnasio y todos sus boxeadores los tienen que utilizar. No es
déjame ver si se puede. No, se tiene que poder porque el entrenador allí es él y él es quien manda en su. Pero le ha ido como mal en estos últimos años, ¿no? Sí, pero no es porque no lo enseñe. Quizás por falta de una estrategia del mismo boxeador, o un mal planteamiento de él, pero la falta de entrenamiento, la falta del dominio de los conceptos y de las herramientas no se pierden. Yo en lo personal soy de los que piensa Ajá. que el debacle del boxeo en Panamá, uno comenzó cuando cerraron el alma del boxeo. El gimnasio del Marañón, claro. Y el otro fue cuando los grandes entrenadores murieron. Así es. Y no dejaron su legado. Así los es. Curro Dosman, los Pellín Ávila, Lionel otros Hoyt, que se me escapan. Lionel Hoyt, el que era entrenador de Pedrosa. Esa era una biblioteca. Sí, cómo no. No transmitían su conocimiento. Néstor Plomo murieron Espinosa. con ellos, Plomo. O sea, no enseñaron. Sí. Y los que estaban subiendo no les buscaron para aprender de ellos. Exactamente. Lázaro Fruto, Carlos Cruz, o sea, esa gente eran esquinas. Sí, esa gente eran esquinas, sabían, Willy Pedrosa, en fin, gente que cuando tú lo chocabas, era un enfrentamiento de conocimiento, de trucos, porque había muchos trucos, y tantas cosas que ya se perdieron, ya nadie, o sea, y tengo que reconocerlo, Eusebio Pedrosa, que en paz descanse, Rafael Brujo Ortega, Rigoberto Riasco, toda esa gente sabían meter los codos, las cabezas. Sumado a lo que estás diciendo, una vez yo pongo a mi sobrino que es fanático del boxeo. Ajá. Y le puse la pelea de Ismael Laguna contra Carlos Ortiz aquí en Panamá. Ok. Pero le puse los dos últimos asaltos. Ok. Y él maravillado me dice, pero ¿cómo ese hombre podía brincar así a la altura de un 14º asalto? Parece que tuviera en el primero. ¿Cuándo murió eso, tío? Así es. ¿Cuándo murió eso? ¿Cuándo se acabó eso? Ahora vemos, es verdad, ahora vemos boxeadores. Por ejemplo, la Araña Vázquez fue bueno y todo, pero la Araña Vázquez tenía la velocidad un peso crucero. Sí. Boxeadores era tan lento. lerdos. Era lento. Tan lentos. Era lento. Su fortaleza era lo que lo sacaba. Sí. Que tú dirás, ¿dónde quedaron esos Ernesto Marceles que brincaban? Así es. En la altura de un 13º asalto como si fuera el primero, hermano. Así es. Así es. No, ¿Dónde quedó esa escuela de boxeo? ¿Qué pasó? Y es lo triste que aquí en Panamá ahora todos quieren ser Roberto Durán. Todos vienen con la idea. Y Roberto Durán, créanme, es uno solo, no en Panamá. Sí. En el mundo entero solamente hay un Roberto Mano de Piedra Durán, el más grande latino de todos los tiempos. Oye, ¿cómo peleo yo con mexicanos en Facebook? Sí. Me han bloqueado como 5 veces porque los mando para Benedetti, pero con razón. Claro. Sí, no pueden comparar a Chávez con Durán. Están locos. No. Y muy buen campeón Julio César Chávez, hay que reconocerlo. Pero el más grande de todos los latinos de la historia se llama Roberto Mano de Piedra Durán. El ciudadano panameño más conocido en todo el mundo. El atleta panameño más condecorado. O sea, en fin. Mira, yo tengo una tesis. Ajá. Tú eres tan bueno como la época te lo permita. Así es. Una vez yo dije una tesis en mi programa de radio en KW Continente. Ajá. Con Rubén Murgas. Ajá. Yo dije, ok, Manny Pacquiao logró como 8 títulos. Así es. En diferentes categorías, en una época donde un interino te lo ganabas en un combo agrandado en el McDonald's. Sí. Tenías 8 campeones para escoger. Así es. Qué fácil era tener 4 y 6 campeones mundiales. Sí. Ahora, si tú trasladas a Manny Pacquiao a 1980, ¿cuántos títulos hubiera logrado? Cuando ese hombre en la 115, que fue donde él comenzó, sí, hubiera tenido que pelear con un Coaxay Galaxy. Sí, con un Gilberto Román de México. Cuando los pesos gallos los hubiera esperado Carlos Zárate, Luján Pintor, Alfonso Zamora, Wilfredo Gómez lo hubiera esperado en las 22, lo hubiera esperado Salvador Sánchez, Eusebio Pedrosa en las 26. ¿Cómo no? Cuidado. Julio César Chávez mismo en las 130. Cuidado, y ni siquiera se hubiera coronado. ¿Cómo no? ¿Okay? ¿Cómo no? Por la calidad de los boxeadores. Tú eres tan grande como la época te lo permita. Si estás en la época correcta, sí, brillas como un sol. ¿Cómo no? Por eso cuando a mí me hablan de lo más grande de la historia,
Yo no me baso en los números. Para mí los números son para perezosos mentales. Claro. Yo me baso en las proezas de un boxeador. En su época. Que un Roberto Durán a los 38 años de edad haya conquistado su cuarto título del mundo contra un gigante peso como Iron Barkley. Eso es una proeza. Sí, totalmente. Y con todas las apuestas en contra, para que sepa. Con todas las apuestas en contra. Así Entonces, cuando tú te vas a los numeritos, sí, el papel aguanta todo, hermano. Sí, es cierto. Entonces, cuando a mí me dicen que los números no mienten, esa es una de las grandes mentiras del deporte. Sí. Los números se ha comprobado que en ocasiones son la cosa más mentirosa que existe. Sí. Porque por números, oye, si no vamos a ver por números, Manny Pacquiao es 10 veces mejor que Roberto Durán. Sí, y no lo es. Porque conquistó, de los 8 títulos, conquistó 6 títulos en menos de 4 años. Sí, señor. Roberto Durán conquistó 4 títulos en casi 30 años. Sí, es verdad, es cierto. De carrera. Exacto. Y no es lo mismo, o sea, pero mira con quiénes peleó Durán y con quiénes peleó Pero ¿qué Pacquiao. pasa si lo vemos en papel nada más? Así es. No te va a caber la menor duda. Que Pacquiao se lo lleva. Por supuesto. Lógico. Es las épocas. Pero mira con quiénes peleó Pacquiao y con quiénes ganó los títulos Roberto Durán. Sí. Por eso que en mi lista de los 10 grandes coincide plenamente con la lista que Canastota lanzó en el año 2000. Ajá. Ok. Y en esa lista el único latino que entra es Durán. Así es. Que quedó de octavo. Así es. Muy bien dado, porque los 7 que le pusieron adelante sí eran para mí mejor que Roberto Durán. Ok. Pero el latino que sigue está en número 23, que es... No, perdón, 17, Carlos Monzón. Ok. Porque Julio César quedó número 23. Otro monstruo, Carlos Monzón. Sí, otro monstruo como Carlos Monzón. El segundo mejor latino. Para mí el segundo mejor latino después de Roberto Durán. Sí, señor. Sí, Carlos señor. Monzón. Sí, porque estuvo por muchos años su título mundial mediano, lo defendió con todo mundo, incluyendo 2 peleonas con Rodrigo Rocky Valdés de Colombia. Pero él defendió 2 veces con un hombre que para mí era más fuerte que Valdés. Con un Bernie Briscoe. Como no, Bernie Briscoe, sí. Bernie Briscoe era tan bueno que cuando se estaba retirando del boxeo, ya casi 40 años, peleó contra Marvin Hagler. Sí. Una pelea cerradísima. Sí. Que yo, en lo personal, la vi dudosa. No sé si la dieron empate o ganó Hagler por decisión dividida, pero Hagler tuvo que pelear como gato pata para arriba. Tuvo que pelear. Contra un Bernie Briscoe ya avanzado de edad. Sí, exacto, ya en la retirada. Exacto. Digo, es que tantos boxeadorazos esa época, tantos nombres que hay que respetarlos, porque es que quizás por injusticia de la historia quedaron todos metidos en una sola olla, ¿verdad? Sí, señor. En una sola olla. Ejemplo, por decirte algo, lastimosamente, Reinaldo Hormiguita Hidalgo nace en una época donde habían demasiados buenos campeones y los 130, los juniors ligeros de esos tiempos, o super pluma ahora, ninguno le quiso dar chance. Ahora en esta época Reinaldo Hormiguita Hidalgo hubiera sido campeón mundial como de 8 o 10 defensas. Sí. Porque sabía demasiado, pegaba y era serio. Solamente en el patio. Hormiguita tenía todos los problemas del mundo. Tuvo que pelear contra Bebé Francis, Pedrosa, Eusebio Pedrosa, Rafael el Brujo Ortega. En el patio la tenía. Entonces, aquí se hubiera dado banquete pegándole al que tú le trajeras fácil, porque eran otras épocas. Nos hemos apasionado. Sí, así Perdonen un poquito. Así es. Público de PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino. Lo que pasa es que tantas buenas... Recordar es vivir, ¿eh? Exactamente, tantas buenas historias que hay con el boxeo nacional, como bien dijiste, después de la época del Gimnasio del Marañón. Pero nosotros agarramos la colita. Sí, nosotros cogimos la colita, vimos algo. Entonces, agradecemos, de verdad les agradecemos por su fina y amable sintonía. Muy contentos de hacer este programa, muy contentos de que PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino se haya ido a lo que es la historia, lo que es la verdadera esencia de nuestro boxeo. ¿Cuánto ha cambiado el boxeo, Francisco? Sí, pero hay que agradecer algo en la vida. Ajá. Y agradecérselo a Dios también. Claro.
Gracias a Dios, en todas las épocas han habido figuras que han salvado el boxeo. Sí. En los 90 existieron los Roy Jones Jr., los Tito Trinidad, sí, que pusieron el boxeo en lo más alto de Bernard los 90. Hopkins. En el 2000 existieron, los Pacquiao y Mayweather, que para mí no tenían la calidad de esto, pero sí eran figuras grandes. Así es. Del boxeo que lo tenían arriba. Sí, cómo no. Ahora hay que darle gracias a Dios que tenemos a los Terrence Crawford y Así a los es. Naoya Inoue. Sí, señor. Que ¿Cómo ellos mantienen la credibilidad no? Del boxeo. Sí, es más. Lo tienen vivo. Exactamente, lo tienen vivo, lo tienen fluyendo, lo tienen con gente con ganas de verlo porque ven la calidad, ven la entrega de cada uno en sus respectivas presentaciones. Y por ahí habrá quien me diga, no, pero no mencionaste a Alexander Usyk, que podemos mencionarlo, para mí es buen boxeador, sí, pero hay que aceptar que agarró la época más decadente en toda la historia de los pesos pesados. Claro, hermano. que sí, claro que sí. Sí. Es un hombre que brilla dentro de un gran tinaco de basura. Sí. Tengo que decirlo. Sí, claro, como es de esa forma. Tyson Fury. Ese Tyson Fury para mí es un peleador de cantina. Sí. Ese boxeador, lo mejor que yo le he visto hacer es meterle la lengua en el oído a los boxeadores cuando pelea. El otro, Deontay Wilder, que alguien por ahí de un famoso programa grita que es el más grande pegador de la historia. Yo no. le tuve que decir que la cogiera suave, ya no me quiere mucho, ya no me habla, pero no importa. ¿Ok? Ese es un matapuerquero, hermano. Sí. Ese tipo nadie le enseñó a pelear. Así es. Entonces yo creo que un hombre como Alexander Usyk, que es bueno, sí, pero no tan extraordinario. Te hago un ejercicio. Ajá. No nos vamos a ir tan atrás. ¿Tú te lo imaginas en los años 90 que él hubiera tenido que batirse con Holyfield, Riddick Bowe, Mike Tyson, Lennox Lewis? Ah, no. Se lo hubiera visto más a gatas. Sí, cómo no. Yo no sé qué hubiera pasado. ¿Cómo no? Pero la hubiera tenido súper difícil. Se lo hubiera visto a gatas. Súper difícil porque él no es muy alto. Sí. Él es apenas un 6 pies 2 pulgadas. Él no es muy alto para la categoría. Eso sí peleaban. Se morían en la raya. Y tenían tamaño, o sea, tenían estructura que no la tiene Alexander Usyk. Alexander Usyk hubiera tenido que regalar ventajas físicas contra todo ese... Contra Tigres. Sí, contra todo ese colmado de tigre que tú acabas de mencionar. Entonces, son las cosas que en el análisis te dicen, bueno... Por eso que yo en esta época pongo Terrence Crawford, Manny Pacquiao, que se han comido tigres. Exactamente. Eso han comido tigres. Exacto. Pero, Terrence Crawford es definitivamente un inteligente. La pregunta que nos hacemos aquí, Francisco, es: ¿cuándo comenzó el juego realmente de los boxeadores selectivos? ¿Con quién comenzó? ¿Con quién comenzó el marketing? Yo tengo mi tesis, tú tienes la tuya. Vamos casualmente a eso, vamos a ir a un pequeño cambio comercial a través de PC Comando Estéreo para bajar las revoluciones, golpe sabatino, como bien dices tú, para bajar la revolución. Exacto. Y venimos con lo espeso del chicheme, lo que acaba de decir Galo, que es desde dónde comienza el estilo, el tipo de mercadeo de nuestro boxeo mundial. Y le prometemos que vamos a estar un poquito menos apasionados. Así mismo, no, ni tanto, porque de repente uno esa emoción de hablar vamos recordando, hermano. Exacto, buenos recuerdos. Y ahora vamos a hacer, como bien dice Galo, un análisis para que los televidentes, los que nos premian con su sintonía aquí en PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino, pues nos digan después de esto qué opinan ustedes. Adelante. Estamos de vuelta, amigos de PC Comando Estéreo, en su programa Golpe a Golpe Sabatino. Hoy con una persona muy especial, un conocedor, don Galo Velázquez, un amigo de muchos años, como bien dijimos, y nosotros prometemos y cumplimos. Ahora viene lo espeso del chicheme, el mercadeo dentro del boxeo profesional, desde sus inicios. ¿Quién? Galo, es que esta pregunta es
Cajonera. Para ti, ¿quién inicia el proceso de mercadeo que todavía se vive en el boxeo profesional? ¿Quién lo inicia? Ok, vamos atrás de la historia. Ajá. Porque en los años 50 para abajo nadie usó el mercadeo. Ellos escribían su historia a base de sangre. Así es. Prácticamente. Pero el primer boxeador en la historia que usó la propaganda, ajá, el marketing, para hacerse publicidad, inclusive creó una publicitaria, que es el que manejaba sus cosas, creó dibujos animados en la televisión, creó paquines que se vendían en el mundo entero, y todo vendían una sola frase: el más grande. En esa época no existían las redes. Claro. Así que el hombre usó todo lo que tenía a su alcance, pero lo hizo tan bien, que era imposible pensar en el nombre de Ali sin que te viniera a la cabeza el más grande. El más grande. Muhammad Ali, sí señor. Le fue fácil. Sí. Porque si sumas esa publicidad a la enorme calidad que él tenía como boxeador, exactamente, a la retórica que él tenía para hablar, sí, no le fue difícil que el mundo creyera que era el más grande, porque él tenía las cualidades. Sí, exactamente. Sí, para ser el más grande. Exactamente. Él las tenía sin necesidad, pero fue el primer hombre que usó la propaganda, el marketing para promocionarse a él mismo. ¿Cómo no? Si tú me preguntas a mí, el más grande puede que haya sido Ali. Si me preguntas quién era el mejor, yo diría que Joe Louis. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar aquí. Pero Ali tenía algo que tú me dijiste al principio. Tú me dijiste, Ali usaba mucho el marketing, pero Ali peleó absolutamente con todos en su momento. Con los mejores. Ajá. Claro. Peleó con los mejores. Nunca rehuyó una pelea. Claro que si no, jamás se hubiera cerrado con Foreman. Claro, claro. Que esa, mira tú ahora que traes esa pelea. Fue una proeza. Sí, es que ni la mamá de él le daba el voto de confianza a Ali contra Foreman. Exactamente, ahí vamos, mira. El boxeador más temido del mundo en ese momento. Porque había noqueado a Joe Frazier de una forma tan salvaje y tan descomunal que a todo el que le ponían lo tiraba. Es más, mira cómo nace la proeza de Muhammad Ali y la subida a los mejores peldaños como promotor de Don King. Don King no era un tremendo promotor. Don King se hizo ahí. Se hizo en esa pelea porque tuvo la oportunidad de viajar a Zaire en esos tiempos, ahora lo que es Guinea Ecuatorial en África, y conoce, por eso, o sea, Dios sabe cómo hace cuando está para ti, que Dios te la manda, nadie te la quita. Pero te hago una pregunta, él le robó esa pelea a Botaro porque dice que de ahí comenzó su enemistad y la rivalidad. Te explico. Mobutu Sese Seko, que era el dictador de Zaire. Sí, era el dictador. Don King lo conoce por mera casualidad y quedaron hablando de boxeo. Ajá. Y a Don King, que definitivamente es un señor, un zorro, es muy inteligente, muy chispa, muy vivo, se le ocurre decirle, mire, estaría bueno que si usted pudiera hacer una pelea de Muhammad Ali aquí. Y Mobutu Sese Seko, para levantarle la imagen al hombre. Mobutu Sese Seko dice, usted sería capaz de traer la pelea de título mundial de Ali aquí, en el peso pesado, a Zaire, a Kinshasa, que es la capital. Ajá. Y Don King, sin ni corto ni perezoso, le dijo que sí. Y entonces de una vez Mobutu Sese Seko, que era un político, que era un dictadorazo, ajá, dice, ¿cuánto cuesta eso? Don King, obviamente, la cifra ni tú ni yo la sabemos. No, pero te podrás imaginar lo que le pidió. Sí. Que después de por eso, abajo de la mesa, esa es otra cifra, hermano. Después de eso, Don King va a hablar con George Foreman. Ok. Con George Foreman primero. Con el todopoderoso George Foreman, porque era el campeonazo. Sí, yo necesito saber si tú estás dispuesto a pelear con Muhammad Ali en Kinshasa, Zaire, según la historia. Y dice George Foreman, pero si ya le pegué a dos que lo pusieron en problema. Venga, hombre, firmó, le dieron un adelanto en ese tiempo de $200,000 para asegurar la pelea, que era mucha plata. Sí. Y después va a hablar con Angelo Dundee, que era el entrenador de Muhammad Ali, le da $200,000 más. Eso no lo sabía. Se cuadra la pelea
para Zaire. Okay. Por eso cuando él dice Don King, le pone el nombre Rumble in the Jungle, o sea, la guerra en la jungla, o la batalla en la jungla. Entonces, esa pelea subió a las 3 de la mañana, hora de Panamá, hora de Zaire, 9 de la noche, hora de Todo Panamá despierto. Y como bien dijiste, estaba el mercadeo, el más grande, el más grande. Pero me acuerdo que todo el mundo estaba rezando para que no lo mataran. Para que no lo mataran. Y sin embargo... No tenía la menor oportunidad. Estaba igual que Durán con Barkley. No había oportunidad. Exacto, y ganó. De ahí, como bien dijiste, el nombre en el mercadeo sube. Se va montando. Oye, hizo una pelea en Kuala Lumpur, la revancha con Joe Bogner, y puso a la gente a ir al estadio a las 7 de la mañana. Porque la pelea subió a la hora 7 de la mañana, hora de Malasia. Esa pelea fue a las 7 de la mañana. Hora de ellos, 9 de la noche, hora de nosotros. Entonces, te podrás imaginar todo ese mercadeo que, si bien es cierto, Don King hizo mucho dinero, porque de ahí se montó, que dijo, único en América, Don King, también el más grande, Muhammad Ali. Los dos hicieron un supermercadeo para promover su figura, para promover sus campañas de reales, sus campañas de muchos reales, porque que tuvo efecto en Don King, pero no creo que mucho efecto en el dictador, porque siguió odiado. Sí, exactamente, pero Don King logró lo que quería. Claro, manipuló, salir. Por todo lo que me está diciendo, había una manipulación de Don King tremenda. Salió del anonimato, ha hecho peleas en todas partes del mundo, ¿verdad? Fue imparable de ahí. Fue imparable. Hasta ahora que ya no está haciendo nada, pero dejó un legado. Pero es que toda esa época, Francisco, era un duelo entre Don King y Bob Arum. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Y me imagino que ese es otro programa. Sí. Hablar de Don King y Bob Arum, que tú tienes mucha más información que yo en eso, tendríamos que sentarnos. Claro. Porque claro que tienen historia esos dos. Ambos son tremendos promotores, han dado mucho. Todavía Bob Arum sigue montando peleas, con todo y sus 90 y resto de años, todavía ve los programas enteros, porque nadie dice que le echa un cuento. Si un boxeador que él ha visto no tiene el nivel, simplemente lo desecha. O sea, y son las cosas que ustedes, televidentes de PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino, merecen que se les diga. Para mí, el segundo en manejar muy bien el mercadeo, Sugar Ray Leonard, desde que era aficionado. ¿Qué te parece a ti? No, sí. Leonard, aparte del mercadeo que tuvo, él era maravilloso. Sí, también. Fue un mercadeo fácil. Sí, claro. Fácil, pero también tenía la cualidad que tú me decías. No rehuyó a nadie. Así mismo. Peleó con los mejores. Así es. Y dio grandes batallas. Sí, ¿cómo no? Pero aquí donde vamos a aterrizar al espeso del Chicheme. Sí. ¿Quién y cómo comenzó la manipulación del boxeo? Así es. Y hay tesis. Yo estoy convencido de que la manipulación del boxeo la comenzó la escuela y la gente que estaba atrás de Oscar de la Hoya. Sí. Agarraron un muchacho medallista olímpico, tenía que ser bueno cuando era medallista olímpico. Sí, claro. Calidad tenía que tener. Sí, claro. Nunca he dudado de la calidad de Oscar de la Hoya. Pero definitivamente. Por favor. El que comenzó con el jueguito de no pelear con este ahora, mejor coge este que está más débil. Vamos a agarrarlo porque está en una edad en que está bajando. Oscar de la Hoya. O viene subiendo de peso. Vamos a agarrarlo en bajada. Como Julio César Chávez, así lo agarraron. Oscar de la Hoya, si tú te pones a ver, tenía 2 campeones mundiales que en ese momento rugían como tigres, que eran Genaro. Genaro Chicanito Hernández. Y John Molina. Sí, señor. En las 130 rugían, después de las 35 le fue mal. Sí. Que ahí lo cogió de la Hoya. Sí. Pero en las 130 rugían duro. Sí, cómo no. Pero ¿a quién escoge Oscar de la Hoya para pelear su primer título? A un belga. Que no me acuerdo el nombre más enredado, McLean. Ese hombre parecía jugador de tenis de mesa, hermano. Peleaba así, metiendo manotazos. Claro.
Eso fue un regalo de Navidad que tuvo Oscar de la Hoya para ser campeón del mundo. Exactamente. Vámonos al segundo título de Oscar de la Hoya. Es. Cuando tú dices bien, Oscar de la Hoya tuvo la misma virtud que Sugar Ray Leonard. Ambos fueron medallistas olímpicos de oro. Sí. La única diferencia que Sugar Ray Leonard, desde que era medalla de los Juegos Olímpicos, pero inclusive en las Olimpiadas le tocó al mejor boxeador de esa categoría en su momento, que era el cubano Andrés Aldama. Sí, como no. Sugar Ray Leonard le gana, y de allí viene su nacimiento para las grandes batallas que tuvo. Entonces, es que de Leonard hay que hacer un programa, porque Leonard fue una estrella maravillosa del boxeo. Oscar de la Hoya, no te digo que no, hizo una tremenda calidad como olímpico, pero no lo mismo. Estamos en el primer título de la Hoya. Sí. Lo conquistó con un tipo que yo no sé si era boxeador realmente. El segundo título del mundo. Así es. ¿Con quién lo logra? Le agarran un muerto, se lo embalsaman, se lo ponen así nada más para que lo sople. Y que era el Maromero Páez. Sí, cómo no. Jorge que el había Maromero sido Páez. campeón pluma, había perdido ya con Raimundo. Sí. Lo suben 2 categorías, muerto, y de la Hoya efectivamente lo sopló y le ganó. Así es. Van 2 regalos. Así es. Así es. Vámonos al tercer título de Oscar de la Hoya. Ahí supuestamente iba a pelear con un gran boxeador, Julio César Chávez. Así es, pero en bajada. En la 140. Sí, en bajada, y tenían información de que Chávez venía cortado. Así es. Había sido cortado un esparreo, y en una entrevista, unos días antes, el hijito Junior le mete un cabezazo. Y Chávez hizo así, y vieron eso, y Chávez quedó sentido. Claro. Inmediatamente fueron por esa herida, y fue una brecha tremenda. ¿Cómo no? Pero agarraron a Chávez cuando venía en droga, en problemas y cosas. Con muchos problemas económicos. Vámonos al cuarto título. Así es. Peleó con ahí sí iba con un buen boxeador, Pernell Whitaker. ¿Cómo no? Pero si te pones a ver bien esa pelea, él no ganó. Así mismo. Whitaker lo tumbó. Sí. Le ganó por 2 o 3 puntos, pero se la regalaron. Así es, se la dieron a De la Hoya, definitivamente. Te la dieron de la... El mercadeo. Pernell Whitaker no era de mercadeo, De la Hoya sí. Ahora, hace una pelea supuestamente natural con Al Cuartey, que fue una muy bonita pelea. Sí. Pero ¿cuándo peleó con Cuartey? Cuando lo cogió el maestrito López y lo tiró 2 veces. Así mismo. Y se dio cuenta que no era tan tigre como pensaban. Sí. La única oportunidad que tuvo De la Hoya de demostrarle al mundo que era un guerrero de verdad fue cuando peleó con un hombre igual de joven que él, en su momento como él, pegador como él, Félix Tito Trinidad. Así es. ¿Y qué hizo? Salió corriendo por su vida. Sí. Hizo una de las peleas más patéticas que he visto en el mundo. Una cara de pánico que puso De la Hoya desde el primer asalto hasta el último. Hasta el último, que no la perdió. Exacto. Entonces, y los mexicanos se ponen contentos, están orgullosos de esa presentación. Yo le digo, no, él no merecía ganar. Claro. Él corrió con miedo los 15 asaltos. Así es. Esa oportunidad que él tuvo era mejor perder por nocaut en una guerra contra Trinidad. Sí, exacto. Que pierde con Trinidad, pero como bien dijiste, dejando un mal sabor. Ahora, esa fue una carrera manipulada. ¿Quién agarró esa escuela después y la mejoró? Floyd Mayweather. Sí, ojo, pero hay uno, como bien dijiste, que también fue un rey del mercadeo. Un hombre que hay que respetarlo como el mejor boxeador mercadeado en Europa. Te hablo de Nassim el Príncipe Hamed. ¿Qué te pareció esa carrera? Esa forma de que el promotor Frank Warren, que todavía está vigente, hay que ver lo mismo que con Leonard Ali, un mercadeo tremendo y todo, pero ese muchacho peleaba con todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Sus peleas no eran arregladas. No, para nada. Se peleaba. Sí. Sus peleas, pero sí una maquinaria publicitaria. Ganaba millones. Sí, ganaba muchos millones. Y millones. Hasta el estilo de subir al ring lo traían en un trono cargado por personas y lo bajaban al ring, y ese hombre se bajaba de ahí. Pero la entrada requiere un programa para él solito. La verdad que fue un fenómeno de los 90 también. Sí, ¿Cómo no? Pero vamos a la manipulación del boxeo. Sí. Viene Floyd Mayweather. Así es. Sácale fotocopia a la carrera de Oscar de la Hoya. Hizo exactamente lo mismo. ¿Cómo no? Con una acotación.
Mayweather en las 130 fue una maravilla. Sí, totalmente. En las 35 peleaba también, como un varón, se paraba, sí, intercambiaba golpes. Pero de las 35 para arriba comenzó la manipulación. Agárralo en bajada. Cuando fue campeón welter, hizo que Juan Manuel Márquez subiera de peso ligero 2 divisiones para pelear con él. Así es. Usaba unos guantes especiales de pluma de ganso para que no le lastimaran el rostro. Y todo eso había que aceptarlo. Sí. Entonces, Mayweather fue un experto agarrando boxeadores que no estaban en su mejor momento. Así es, así es. Y otra cosa que yo digo, nunca fue un invicto. Eso fue una gran mentira. Mayweather perdió más de 2 peleas. ¿Cómo no? Castillo no le ganó por menos de 4 puntos. Así es. Y ganó Mayweather. Y yo vi ganar a Maidana en la primera pelea. Así es. Y también vi a De La Hoya ganarle. Así es. Así por es. muy poco puntos. Con todo y el show mediático de La Hoya para mí le ganó. Pero ahora vamos a la tapa del coco. Ahora, bien. Déjame hacerte una pregunta. Antes de entrar a la tapa del coco. Claro, déjame hacerte una pregunta. Ajá. Recuerda que Floyd Mayweather en los tiempos esos que dijiste que era 130, Floyd Mayweather tenía, peleaba con todo mundo, pero no estaba tan cotizado ni mandaba tanto. Él era un boxeador de 1 millón, de 1.100.000. Esa era la época de Oscar. Exacto. ¿Qué cambia en la carrera de Floyd Mayweather? Una conversación con un monstruo del mercadeo, que es el presidente, director, el mecena de la WWE, Vince McMahon. Cuando lo pone a luchar con un monstruo, con una torre que se llama el Big Show. Ah, cómo no, sí, me acuerdo. El Big Show. Buen show. Sí, fue un show en WrestleMania que llenó, porque definitivamente lo llenaron. Pero Floyd Mayweather se mete $30 millones en esa sola lucha. No fue el mismo después de ahí, ¿eh? No, ahí fue donde creció. Y el Big Show, que ellos cobran 6 o 7 millones de dólares por mes, en esa sola lucha se ganó 6. Sí. Entonces, Mayweather fue tan inteligente en esa negociación que le dijo a Vince McMahon, eso fue un espectáculo. Eso a mí no me cabe que un hombre de 440 libras pueda perder con un hombre que mojado pesaba 180 como fue. Sí, pero era un show, ¿no? Pero era un show. Era un show. Y dentro del show, Mayweather le dijo que el show es como la sátira, todo se permite. Epa, dice, yo no puedo perder esa lucha. Claro. Yo, o sea, se vendió como yo, el mejor boxeador del momento. Es que era el mejor boxeador del momento. Un chavo así permita que entre el hombre araña y salga Mayweather y ese tipo de cosas. Exactamente, entonces, Floyd supo asegurar y capitalizó esa oportunidad, y de ahí en adelante es lo que es ahora la marca que tiene y todas las entradas económicas. Y un hombre muy exitoso, pero también tenía lo suyo, sabía 100% pelear. no fue real su carrera al 100%. Claro que no. Y desde allí fue donde se creció. Pero bueno. Pero para mí ahora viene la tapa del coco. La pregunta de los 60 millones. ¿Quién rompe con todas las expectativas de ese mercadeo? Este que viene dejó a Ali, a Floyd y a De La Hoya como un niño de pechos. Fue una creación de Oscar De La Hoya. Él fue un invento de Oscar De La Hoya. Así es. Lo comenzó igual que a él, igual que manejaron su carrera, él manejó la de él. ¿Cómo no? Escogiéndole rivales y eso. Este muchacho pintaba bien blanquito. Estamos hablando del Canelo. Saúl el Canelo Álvarez. ¿Cuándo comenzó la manipulación? Yo te voy a decir cuándo comenzó. Ajá. Ellos estaban tratando de llevar su carrera como los otros, peleando. Así es. Pero un día pelea con un señor ya que venía de categorías abajo, ya estaba viejo, nunca fue un gran boxeador. Lo subieron el hermano de Cotto. Ajá. Cuando Canelo pelea con el hermano de Cotto, con José Miguel, y José Miguel le mete ese gancho izquierda que casi lo noquea. Así es. Se dieron cuenta que ese muchacho no era lo bueno que estaban pensando. Claro. Este viejo de categoría más abajo lo había puesto al borde del knockout. Así es. Sospechosamente, el hermano de Cotto, José Miguel, los asaltos siguientes cambió la actitud completamente. Totalmente. A raíz de ahí, de esa pelea, en lo personal, siempre he tenido una suspicacia del sospechoso bajo rendimiento de todos los boxeadores que pelean con el Canelo. Así.
No puede ser que los últimos 40 rivales que ha tenido ese boxeador peleen exactamente igual. Que a todos se les olvide pelear. Nadie tenga la menor intención de hacerle daño, ni lo que les han ganado. Así es. Han tenido intención de golpearlo y maltratarlo. Sí, porque Mayweather no lo hizo. Floyd Mayweather no lo hizo. Bivol tampoco lo perdonaba. Sí. Acá exactamente. No lo y la última. Terrence hizo una sesión de guanteo con él. Sí. Para un esparreo. Sí, exacto. Una cosa fácil para Terrence Crawford. Un sparring partner facilísimo. Yo escucho a grandes comentaristas como Pilati. Bernardo Pilati. Yo todas las mañanas en mi vida la hago con Fernando Pilati. Muy buena gente. Es tradición en mi vida verlo en la persona. mañana. Faitelson, que han sido los más críticos, pero para mí han sido supremamente intermitentes. Han sido muy tibios. Ajá. Ellos tocan las cláusulas, han tocado la rehidratación, han tocado sí. Pero nadie se ha atrevido a tocar el sospechoso bajo rendimiento de los boxeadores que pelean con él. Totalmente. Le tienen pánico a entrar a ese tema. Sí. Y para mí eso es lo grave de la carrera del Canelo y lo delicado. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando Jan LaMotta en su libro El Toro Salvaje cómo declaró que lo obligaron a perder? Años después. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Entonces, ese es un material de estudio. Mientras Canelo Álvarez no le prueba al mundo que su carrera no es un fiasco y que no representa posiblemente la mayor estafa en la historia del boxeo, él no debe estar en ninguna lista de los 10, 20 más grandes, en ninguna lista. Claro que no. Creo que estoy siendo un poco duro. Sí, pero estás dando tu opinión. Porque fíjate, inclusive hasta William Skull, que fue con el que ganó el título antes de pelear. Le empolvaba la carita nada más. Lo empolvaba, o sea, pero ¿qué está pasando aquí? Yo te pongo a hacer un ejercicio a ti y a tus oyentes. A los amigos de PC Comando Golpe a Golpe Sabatino. Sí, busquen las 3 peleas con Triple G. Ajá. Busquen la pelea con Cotto, la pelea con Molly, porque todas son iguales, pero esas 5, eso suma casi, ¿cuántos asaltos? 60 asaltos. ¿Verdad? 60 asaltos, 12 por 5. Ok. Busquen un solo asalto en que uno de esos 5 boxeadores haya tratado de hacerle daño. O una de esas 5 peleas donde le hicieron daño. No, yo no pido tanto, aunque hayan fallado el golpe, pero que se haya visto la intención de arrancarle la cabeza. Así es. No van a encontrar un solo asalto. Entonces, para mí, eso es el espeso del chicheme y eso es lo que debe ser investigado en la carrera del Canelo Álvarez. ¿Qué pasa con los rivales que pelean con él, que se les olvida pelear? Sí, que no lo atacan simple y llanamente. Exactamente. No porque ahora alguien me va a decir que tiene un estilo tan científico que es imposible que lo toquen. Bueno, Dios mío. Sí. Una vez escuché a un famoso comentarista panameño que lo quiero mucho y tengo un grado de admiración con él. Desde que dijo eso, más nunca vi su programa. Claro. ¿Okay? Y se atrevió a decir que Canelo Álvarez era el moderno Henry Astron del boxeo. No, eso no se puede ni comparar. No, hombre, Dios santo. A partir de ahí, Francisco, no volví a ver ese programa. No, porque es que Henry Armstrong era otra cosa. Ese fue triple campeón mundial. Ese señor peleó con todo mundo. Tenemos que sacarlo de la lista de los del mercadeo porque no había mercadeo en ese tiempo. Yo quiero cerrarte con algo. Ajá. Para mí, Canelo Álvarez sí puede ser el boxeador más afortunado en la historia del boxeo. Sí. ¿Y afortunado por qué? Porque todos los planetas se le alinearon. Justamente su carrera arrancó cuando el más grande o mejor periodista investigativo de América Latina había envejecido y se había jubilado, Juan Carlos Tapia. Ok. Si el Team Canelo se hubiera encontrado con un Juan Carlos Tapia del 2000, Juan Carlos Tapia estoy seguro que hubiera hecho un especial y los hubiera dejado en evidencia a todos. Claro. Como hizo cuando él fue el que descubrió esa bebida rara de Aaron Pryor con Argüello y muchas otras cosas. ¿Cómo no? Pero justamente empezando esa carrera, Juan Carlos Tapia se retira. Sí, exactamente. Del boxeo como todo, porque ahí su carrera hubiera tenido un traspié muy grande. ¿Cómo no? Conociendo cómo manejaba Juan Carlos Tapia su programa. Y cómo Saúl el Canelo Álvarez, como bien dijiste, o sea, es que ha sido, como bien dice, un afortunado
un bendecido de Dios. Sí, fue un Se bendecido. puede decir un bendecido de Dios porque llegó en un momento y ha sabido, ya te digo, ahí es donde te digo que entra Eddie Reynoso. Eddie Reynoso es el estratega que le ayuda a conseguir los rivales según en qué momento y con qué cláusulas. Exactamente. Se equivocaron con Terence Crawford. Bueno, es que cualquier equivocación donde hay $100 millones vale la pena. Y eso fue lo que él ganó con, es más, todavía dicen que mucho más. Yo supe que 100. Hay gente que dice que mucho más porque el promotor se llama Turki Al-Sheikh, que es un árabe, Sí, cómo no. que es el ministro de Deportes de Arabia Saudita, que tiene todo el dinero del mundo para hacer lo que le da la gana en el boxeo, en el fútbol. Es más, él llevó a Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia Saudita porque Cristiano Ronaldo Eso sí no juega en lo el equipo sabía. de él. Esa información no la tenía. Ese señor Sí. hace lo que le da la gana. Wow. Contrató a otro señor de la UFC que se llama Dana White, para que Dana White fuera el copromotor con él de esa pelea. Y hay algo que estoy viendo. El Canelo tiene un contrato con Turki Al-Sheikh. Sí. Yo creo que ahora, no sé cómo lo ves tú, y quisiera saber esa opinión. A partir de ahora los rivales van a ser más fuertes. Ahora no Buen le van a punto. permitir escoger los rivales. Ahora los rivales los escoge Turki Al-Sheikh porque Turki Al-Sheikh es el que paga. Y ahora salen las operaciones. Así, por favor. Me duele el codo. Dime me duele eso. la cintura. Hazme un resumen de eso que me gustó. Eso que me comentaste tras cámaras. ¿Sabes lo que yo pienso? Ajá. Yo pienso que sospecho que el Turki quiere salir del Canelo y del Team Canelo. Claro. Los quiere fuera. Ok. Y por eso a lo mejor le dijo a Crawford, que yo pensé que se iba a vender. Así es. Le dijo a Crawford, no, gánale a ese tipo. Y le ganó. Oh, sí. Sí, Entonces bien ganado. ahora le tiró a la bestia a este veterano. A Beterbiev, exacto. Y el hombre inmediatamente corrió a operarse el codo. Sí, epa. O sea, van a salir, como bien dices tú. Le quedan 2 peleas con el Turki. Sí. Y el Turki no le va a buscar 2 muertos. No. El La- muerto que tenía que buscarle fue el primero. La carrera de Canelo está en una encrucijada tremenda. No se puede Sí. ni retirar porque lo van a demandar. Sí, exactamente. No se puede retirar. Para mí lo que más le convenía es una pelea con el Paul ese y hacer Sí. una exhibición y llenarse de plata. Así mismo Pero es. no creo que el Turki la permita. No, porque Turki y Jake Paul son dos esquinas totalmente opuestas. Se le achicó el camino al Canelo. Sí. Es más, por ahí se está hablando de una pelea con David, el bandera roja Benavides. Nunca va a atreverse a pelear con Benavides. La revancha con Terence Crawford, que es de Turki Al-Sheikh. Es lo más accesible porque él nunca ha reunido el valor para pelear con Benavides. Él Sí. sabe que no tiene la menor oportunidad. Ese hombre lo mata. Sí, Y con la gana que le tiene más. sí, exactamente. ¿Ok? Entonces, lo mejor es que vuelva a recibir otra mancha con Crawford. Porque ese no le gana a Crawford nunca en la vida. Exactamente. Y ahora Crawford lo conoce. Sí, ya Crawford lo conoce, ya le conoce todas las que no podía conocerle, antes se las conoció en el ring. Claro, es imposible que le gane. Crawford es un boxeador que tiene plan A, plan B y hasta plan C. Exacto. Canelo solo pelea con su plan A. Así mismo es. No tiene un plan B. Para tener un plan B tiene que cambiar de entrenador. Sí, Y no lo va a hacer. y no lo va a hacer porque él le debe mucho de lo que tiene, le debe eso a Eddie Reynoso. Eso estamos claros. Mira, y es más, concluyendo esta tremenda sesión de conversatorio. que Oye, hemos tenido, estado intensos, es Francisco. verdad, ¿Ah? hemos tenido una buena sesión de conversatorio. Sí. Mi invitado hoy, Galo Velázquez, este es su servidor Francisco Cornejo, a través de PC Comando Estéreo y Golpe a Golpe Sabatino. No es que queremos polemizar con nadie, esta es la opinión de los que estamos participando en este programa. Nosotros no creemos que esta sesión de opiniones le duela a alguien. Lo que queremos es simplemente que ustedes vean, que ustedes premiarnos con su tremenda sintonía, vean lo que son las cosas que están pasando con el mercadeo del boxeo. Y el rey, definitivamente el rey del mercadeo, hasta que ya fue descubierto, como es Saúl el Canelo Álvarez, porque llegó hasta el tope
de exigir demasiadas condiciones que no son condiciones para un deportista. Pero con todo y eso, le tocó un Terence Crawford que no creyó en esas condiciones y fue a partirle la vida. Entonces, yo quisiera que en una próxima ocasión que podamos seguir haciendo estos programas, si a ustedes les agrada, pues las líneas de PC Comando Estéreo, Golpe a Golpe Sabatino y todas las redes que nos premian con difundir este programa, pues están abiertas para cualquier opinión, para cualquier sugerencia. Y le voy a pedir a mi amigo, a mi hermano de muchos años, Galo Velázquez, una opinión más, o por el momento un hasta luego, porque vamos a seguir haciendo programas, Galo, si está bien entiendes. Pedirte un segundo programa, pero para hablar de algo en la cual a ti no se te ha hecho justicia en Panamá. Ajá. Y eso nos tomaría un programa. Ok. Es que nos expliques cómo, porque tú fuiste el artífice, el protagonista, en principio de los años 90, cuando el boxeo se había caído en Panamá. Así es. Cómo tú, en dupleta con Rogelio Espiño, ajá, regresaron el boxeo a Panamá en los años 90. 2000. Gracias a la gestión de ustedes, vinieron todos los campeones que vinieron en los 90, el Púas Murillo, el Roquero, Pelenchín, todos. Sí, claro. Por esa ambientación que ustedes crearon, la manera tan magistral como regresaron el boxeo en Panamá. Gracias. Ok, no lo han podido hacer en esta época, pasa otra cosa, sí, pero de eso me gustaría un día que te sentaras y nos explicaras qué hiciste. Con todo gusto, o sea, sin embargo, ya tú tienes una puerta abierta en este programa. Le agradecemos como siempre, como bien digo, a Dios sobre todas las cosas, que es el que nos permite estar aquí, con Jesucristo y el Espíritu Santo acompañándonos. Al comisionado, a mi buen amigo Julio Espurúa, que es de la gerencia de PC Comando Estéreo, a DJ Kevin Maravilla por su tremenda asistencia, un tremendo productor, un tremendo amigo. Hoy a ti, porque esperamos una segunda vuelta, como bien dijimos, y hasta una tercera o más de las que vayan saliendo. Y queremos pues que por el momento de los televidentes de PC Comando Estéreo, Golpe a Golpe Sabatino, puedas despedirte. Y yo quiero despedirme solo con un Dios les bendiga ricamente a todos. Si nos apasionamos un poquito, nos disculpan, es que el boxeo nos apasiona. Así es. Desde toda la vida. Así es. Y para el próximo programa le vamos a prometer estar un poquito más ecuánimes. Muchas gracias. Es desde aquí, desde PC Comando Estéreo, un amigo, Francisco Cornejo, a través de Golpe a Golpe Sabatino, se despide junto con Galo Velázquez, un invitado de lujo, y les decimos gracias por su fina y amable sintonía, y hasta la próxima, hasta el próximo sábado.